Se acercan las elecciones argentinas, son el próximo domingo y los candidatos han llevado a cabo estos días los cierres de campaña. Hay uno que está dando especialmente que hablar, Javier Milei. Y ya ven un ejemplo de por qué. Entre gritos, al coro de Milei presidente, recibían a uno de los candidatos a la presidencia, el más histriónico, sin duda. Llega a las elecciones como el primero en las encuestas, además. En las primarias ganó en 16 de las 24 provincias del país. Entre sus propuestas de campaña está la liberación de armas, el cierre de ministerios o acabar con el Banco Central argentino. Acá puede estar. Bueno, este es uno de los candidatos que se presenta a las elecciones generales en Argentina, donde se va a definir quién será el presidente que sucederá a Alberto Fernández el día 10 de diciembre. Anabel Sánchez, Javier Milei y otros 4 candidatos que dan menos que hablar, pero se presentan también a la presidencia. Sí, recordemos que el pasado 13 de agosto se celebraban esas elecciones primarias en donde se decidieron a los 5 candidatos a la presidencia. Entre ellos, al que acabamos de ver, a Javier Milei, con su ideología ultraliberal. Es el líder del partido La Libertad Avanza. Ganó en 16 de las 24 provincias del país. Entre sus propuestas está la liberación de las armas, acabar con el Banco Central y el cierre de ministros y servicios públicos. Otro de los candidatos es Sergio Massa, el actual ministro de Economía y líder del partido Unión por la Patria. Su ideología, el peronismo. Entre sus propuestas está equilibrar las cuentas del Estado, crear un FBI argentino y mejorar la educación y la sanidad pública. Otro de los 3 candidatos favoritos es Patricia Bullrich, del partido político Juntos por el Cambio, quien propone la ley de autonomía del Banco Central, una ley de protección a las inversiones y la simplificación de los trámites relacionados a la actividad y unificación del tipo de cambio. Los otros 2 candidatos, Miriam Bregman, del Partido de los Trabajadores Socialistas, y Juan Schiaretti, del Partido Justicialista. El ganador o ganadora deberá obtener el 45% de los votos o el 40% de los votos, con 10 puntos de distancia del segundo más votado. De no ser así, los argentinos volverán a las urnas el 19 de noviembre para elegir entre los 2 candidatos más votados. Javier Milei, 52 años, economista, cierra la campaña ante 20.000 personas. Llega como favorito en las encuestas a la primera vuelta de las elecciones argentinas, que por cierto caen el día de su cumpleaños, 22 de octubre. ¡Que no nos voten porque no nos interesan! ¡Que se queden con el fracaso y la decadencia! Llega a la política hace 4 años, aunque su popularidad ha crecido de manera exponencial en redes sociales y como contertulio en programas de televisión. Sí, despacio. Bye. Propone una bajada masiva de impuestos, recortar lo público y acabar con la casta política. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Y dice financiar la demanda en vez de la oferta, es decir, acabar con la educación y la sanidad pública. Su propuesta inmediata, acabar con el Banco Central. Y con propuestas polémicas como la legalización de las drogas y de las armas y en contra del aborto. En el polo opuesto de la política y como segundo favorito en las encuestas, Sergio Massa, actual líder de la izquierda peronista y ministro de Economía. Llega reforzado por el miedo a la ultraderecha a pesar de las polémicas causas de corrupción de su partido y la fuerte inflación que azota al país. Propone mejorar los servicios públicos y que Argentina entre en la senda de la recuperación después de años difíciles y de la estabilidad. Se suma también a proponer en materia de seguridad. Vamos a crear una agencia federal con los mejores de cada una de las 4 fuerzas federales. Sí. Un FBI argentino. Tiene un papel difícil de mantener un gobierno peronista. Su partido ha gobernado 23 años de los 34 de democracia. Y como tercera vía, Bullrich, en una confluencia de centro-derecha, exministra del presidente Macri y que juega en las encuestas en el limbo con el segundo puesto que le permitiría llegar a una segunda vuelta. En el debate... Dijiste que venías a sacar las papas del fuego. ¿Y sabés lo que hiciste? Nos hiciste puré. Se colocó como la oposición al actual gobierno. La cuestión estará también en el apoyo de las fuerzas que no pasen a una previsible segunda vuelta el 19 de noviembre. Vamos a repasar cuáles son las posibilidades de cada uno y cómo se está viviendo en Argentina esta situación. Nos vamos hasta Buenos Aires. Gonzalo Báñez, de Artear Televisión, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos y por el madrugón, Gonzalo. Oye, hay 5 candidatos, pero realmente 3 con opciones reales, ¿verdad?
Exactamente, como bien marcaban en el inicio del informe, son Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich los tres principales candidatos a quedarse con la presidencia aquí en Argentina, aunque se prevé que, se descuenta, mejor dicho, que Javier Milei estará de mínima en una segunda vuelta electoral. Hay que estar atentos si no alcanza la cantidad de votos válidos necesarios como para ganar las presidenciales en la primera vuelta, o sea, este domingo. Y en caso de que haya una segunda vuelta, un balotaje, ver quién lo acompañará. Si efectivamente es Sergio Massa, quien, como bien marcaban, marcha segundo en las encuestas, en los sondeos previos, o lo es Patricia Bullrich. Hay que recordar, aquí en la Argentina, como en tantos otros países del mundo, las encuestas le han errado y mucho en lo que fueron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, las primarias que se celebraron en agosto. Así que hay que evaluar y seguir muy de cerca lo que pueda llegar a pasar este domingo. Desde luego, las encuestas dirán lo que sea, pero si es por notoriedad, Gonzalo, está Milei desde luego llevándosela a todas, porque bueno, desde aquí le vemos una estética un poco curiosa, entre una estrella de rock y un orador desde luego imbatible. ¿Quién es Milei? Definitivamente, Javier Milei logró posicionarse después de las PASO, después de las elecciones primarias, como el candidato favorito y sostuvo ese perfil con un perfil, valga la redundancia, histriónico, con declaraciones muy polémicas, pero que en algún punto los analistas aquí en la Argentina le dieron como válido, básicamente porque logró impactar en el seno de la sociedad con conceptos que en algunos casos pueden ser difíciles de realizar en un caso en un hipotético gobierno, como por ejemplo la dolarización, pero conceptos que calaron muy hondo en la sociedad y que lograron tener un impacto positivo para él y negativo para el resto de los aspirantes, sobre todo para el gobierno nacional. Ustedes mencionaron algunas cuestiones y algunas propuestas que Javier Milei planteó a lo largo de su campaña que son polémicas y que generaron mucho repudio, como por ejemplo es la venta de órganos, la privatización de la educación, donde en la Argentina la educación es pública y gratuita, hace años, hace décadas, y tiene un excelente nivel. Él planteó la privatización de la educación, la aportación de armas y muchos otros elementos que generaron un repudio muy fuerte, pero al mismo tiempo lograron atraer a esa masa de la población argentina que está desencantada con la política, está desencantada con años de crisis económicas y ven en él una posibilidad de reformular todo el sistema. Claro, y eso es a lo que él apunta. Son recetas sencillas para problemas complicados, que es una de las más características formas de venta de los populistas, eso está claro. Pero enfrente, claro, tiene un exministro de Economía, Sergio Massa, que tiene sobre sí la losa de ser un poco el que estaba ahí cuando Argentina ha alcanzado ahora este nivel de crisis económica, ¿no? Muchos se preguntan cómo puede ser que el ministro de Economía de un país con 127% de inflación anual, con una inflación que no para de subir, con un dólar, un tipo de cambio que también se dispara y no tiene contención, pueda tener chances de ser electo presidente. Bueno, la respuesta es difícil de encontrar, tal vez la respuesta sea estamos en la Argentina. La realidad es que Sergio Massa, como bien vos decís, hace ya más de un año es el ministro de Economía. La economía está en una situación muy pero muy compleja y lo va a estar más después de las elecciones. Ahora hay como un limbo en el que el gobierno trató de cercar esa crisis económica, pero posiblemente después de las elecciones haya devaluación con el tipo de cambio, se vuelva a disparar la inflación, estamos en una situación de déficit fiscal muy marcado, sin reservas internacionales, pero Sergio Massa logró en los últimos meses, después de las elecciones primarias, a través de un programa de dinero, de envío de dinero con programas de asistencia sociales, con subsidios, lo que aquí se conoció como el Plan Platita, volver a poner dinero en el bolsillo de la población para que esa población que estaba tan golpeada no se sintiese tan relegada. Entiendo. Y eso hizo que vuelva a avanzar un poco las encuestas y eso es lo que lo hace ahora colocarse como el hipotético segundo candidato para las elecciones del domingo. Plan Platita, la verdad es que se queda también bien clara la estrategia. Gonzalo, pues lo veremos el domingo.
qué es lo que ocurre. Vamos a seguir muy atentos desde aquí. Gracias, Gonza, por acompañarnos. Un abrazo. Un placer, Roberto, y así es. La incertidumbre también es muy grande, así que puede suceder cualquier cosa el domingo. Aquí estaremos. Desde luego.